Hoy vamos a hablar de José, así que vamos a tener que ir al libro de Génesis, en el capítulo 37. Hoy les voy a estar compartiendo un poco el mensaje que nuestros hermanos del Nuevo Testamento estuvieron recibiendo la semana pasada. Y bueno, el Señor me permite traerlo hoy también para ustedes, así que José. No sé si tenemos hoy. No tenemos el. Hoy no lo tenemos. Bueno, no importa. Me levanto más la voz. Génesis 37 entonces. A ver si no me elimina el sonido de la voz. ¿Lo tienen ahí? Génesis 37. Ahí van a tener el título de José vendido por sus hermanos. José vendido por sus hermanos tienen por título. Voy a estar compartiéndoles los primeros versos y después vamos a entrar en el mensaje. Vamos a estar compartiendo hasta el capítulo 50, así que creo que vamos a tener tiempo de sobra y nadie se va a querer ir, ¿no? Son poquitos capítulos y es corto. Pero bueno, Dios nos dé la gracia por hacerlo. La semana pasada me salió creo que bastante correcto. Vamos a ver si sale hoy. Pero creo que vamos a poder. Génesis 37 dice así en nombre de Jesús el primer verso. Vamos a leer hasta el 4, hasta el 5. Dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Ahí tenemos un poquito de la introducción de lo que va a comenzar a ser la historia de José y todo lo que le sucede en su vida. Algunos lo tienen más que conocidos, otros lo conocen de la época de cuando eran niños en la escuelita bíblica, algunos lo deben leer y se lo enseñan a sus hijos. Tiene canciones hasta infantiles de por todos lados. Se conoce muchísimo de José, sobre todo los sueños de José, y José era el que soñaba, y etcétera, etcétera. Pero con el favor de Dios yo quiero poder entender el texto de la manera que el texto fue escrito y con la intención con la cual fue escrito. Porque más, le voy a poner algunos ejemplos de cómo podría tomar esto, de algunos en particular conversábamos en casa. Texto fuera de contexto, por ejemplo. Acá por ahí dice que su padre a José le hizo una túnica de colores. Yo le podría hoy querer hablar, miren qué errado sería, esto es una mala enseñanza, una eisegesis. Yo podría enseñarles de cómo se deberían de vestir en la iglesia los hermanos y hablo de la túnica de colores de José. No tiene nada que ver, por ejemplo, ¿no? Es un texto tomado fuera de contexto para querer decir yo algo que el texto no dice. O podría tomar el texto de José y hablar de la túnica de colores para poder hablar de las bendiciones que habían sobre José y las promesas y lo soñador que era José. Y te podría decir que tenés la capacidad dada por Dios de alcanzar tus sueños y tus metas. Y entonces te leo José, y como él tenía sueños, interpretaba los sueños, te puedo motivar a impulsar a salir atrás de tus sueños y alcanzar tus propias metas. Eso se llama antropocentrismo, ¿no? Estoy predicando de una manera que está girando en torno a mi persona, en este caso a nosotros como persona, y no cristocéntrica que apunta hacia Jesucristo. Y si la Biblia la leemos, la tenemos que leer pensando en que todo apunta hacia Jesús. Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
Y toda la Biblia apunta hacia Cristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y nosotros, en nuestro día de vivir hoy, nuestras vidas apuntan hacia Cristo. Así nosotros buscamos ser cristianos para alcanzar una estabilidad emocional, monetaria, o alcanzar nuestros sueños y nuestras metas, no estamos llegando a Cristo porque Él es el Salvador que puede perdonarme toda la maldad que hay en mí, lo depravado que soy, y que mi condenación está asegurada por mis obras, sino que estoy llegando a Él por la capacidad que Él puede darme lo que Él quiera porque Él es Dios. Y yo espero que eso que Él quiera son cosas que a mí me benefician y las que están en mi corazón, ¿no? Lamentablemente hay muchísimas malas interpretaciones de la Biblia y hay muchísimas formas erradas de pararse frente a los textos. La peor de ellas es esa, cuando la Biblia deja de hablar de Cristo hacia nosotros para volvernos a Él y leemos sacada del contexto de la Biblia para que nos hable a nuestro corazón engañoso y perverso, para alimentar expectativas, alimentar sueños y alimentar deseos que son totalmente egocéntricos, que lejos están de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué digo todo esto y hago este preámbulo? Porque yo sé que muchos, quizá más de la mitad de los presentes, conocen la vida de José, conocen lo que dice el texto, escuchan canciones sobre José, quizá hayan visto dibujos animados para sus hijos sobre José. Pero lo importante es saber por qué está allí la historia de José incrustada en la Biblia. Entonces, con el favor de Dios, yo espero poder hacerles entender del 37 al 50 lo que el Señor me permita, para que podamos entender en primera instancia a dónde apunta. Después que entendemos hacia dónde apunta el texto, hacia dónde apunta la vida de José y cómo apunta la vida de José hacia Cristo como toda la Biblia, ahí vamos a volver a los primeros versos que yo quiero hablarles sobre algo en particular y ahí sí podemos tomar ejemplos prácticos de la vida para la vida cristiana. Pero yo primero tengo que enseñar lo que es la vida de José para todos nosotros. Entonces, en principio, quiero que vayan tomando, los que toman apuntes, tomen apuntes, los que lo ven después por YouTube o lo vean después por YouTube. Pero quiero que presten atención a esto. Verso 3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Jacob, Israel amaba a quién? A José más que a todos sus hijos. Ese es el primer punto. Segundo punto, verso 4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, le odiaban y no podían hablarle pacíficamente. O sea que era odiado por sus hermanos. Amado por su padre, odiado por sus hermanos. Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ir al mismo capítulo del verso 26, 27 y 28. Porque ¿qué sucede? Este odio de sus hermanos, que no podían hablarle pacíficamente y no lo podían ni ver porque el padre lo amaba más a José, hizo que los hermanos desearan quitarlo de la faz de la tierra a José. Queremos eliminar a José, que ya José nos está molestando. Ya su presencia nos molesta porque la atención de nuestro padre está sobre José. Entonces, entre sus hermanos, pensaron en algunas formas de poder quitarlo del medio. Pensaron en matarlo, después dijeron, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo vamos a matar? Vamos a dejarlo en un pozo. Y otro, Judá, uno de sus hermanos, dice, pero lo podemos vender por dinero. Entonces vamos a ver ese texto, que está en el verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, o vengan, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, donde estaba adentro, en el pozo donde estaba, y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea que, odiado por su padre, amado por su padre, odiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos por dinero, luego es vendido hacia Egipto. Los hermanos toman la túnica de José y la impregnan de sangre de un animal que matan para poder llevarle la túnica al padre. Miren lo perverso ya que habían llegado a ser, ¿no? ¿Cómo podemos justificar la ausencia de José? Bueno, vamos a matar un animal, manchamos de sangre la túnica que nuestro padre le dio, se la llamamos a nuestro padre y le decimos a nuestro padre que José murió. Él va a interpretar eso cuando ve la sangre ahí derramada en la túnica.
Y eso fue lo que hicieron. Ahora, la reacción que tiene el padre es, para mí, de las mejores enseñanzas que tenemos acá, prácticas que después la vamos a volver a ver. Fíjense lo que dice el verso 31. Vamos a leer el 31 más adelante en el capítulo 37. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Esa era la intención de ellos. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que después de ser vendido, ¿a dónde fue él? A los gentiles, a los que no eran judíos. Terminó estando allí con ellos. Vamos al capítulo 39. En el capítulo 39 sucede que José había hallado gracia en Potifar y él estaba en ese palacio, donde estaba también la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar se ve tentada como José y busca tentar a José. Y José fue fuertemente tentado, pero así como fue fuertemente tentado, también logra escapar de esa situación. Y eso lo vamos a leer, está en el capítulo 39. Dice el verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando de ella José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo tomó de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Miren lo que está diciendo. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Saltamos al verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea que fue José tentado fuertemente, acusado falsamente y juzgado injustamente. Termina en la cárcel. En esa cárcel se encuentra con dos presos más: un panadero del rey y un copero del rey. Estos panaderos, este panadero y este copero tienen sueños y José interpreta los sueños de cada uno de ellos. A uno le interpreta el sueño y le dice que de ahí va a ser restituido al lugar de honra que tenía y va a volver al lado del rey. Al otro le dice que no va a salir de ahí vivo, sino que iba a salir para morir. Eso es lo que sucede en el capítulo 40. En el verso 13 dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ahí está la interpretación del sueño que había tenido el copero. Y después, yendo al verso 18, dice: entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Los 3 canastillos
3 días son. Este es el segundo sueño. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Así que uno volvió al lado del rey, el otro fue condenado a muerte. Vamos al capítulo 41. Porque la historia lleva a José a terminar en el lugar de honra al lado del rey. Estaba el rey y a la diestra del rey estaba José. No había otro más grande que José sino el rey. Era el rey y José. Y José tenía la autoridad sobre todo Egipto. Esto sucede porque José logra interpretar los sueños del rey y entiende que van a venir años de abundancia, pero también años de sequía. Tenía tal sabiduría de Dios que tuvo la capacidad de interpretarle los sueños al rey. Y cuando vino el tiempo de abundancia, tuvieron la gracia y la sabiduría de poder ahorrar, poder bien administrarse. Y en el tiempo de sequía no tuvieron que pasar necesidad y pudieron abastecer a todo el pueblo. Por eso termina siendo gobernador de Egipto. Y en el capítulo 41, el verso 40, el rey le dijo así a José: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Sucede lo que profetizó o lo que interpretó del sueño José del rey, los 7 años que iban a venir de abundancia, el tiempo de abundancia y el tiempo de escasez. Y así sucede que, gracias a la sabiduría de José, el pueblo se salva y no muere en necesidad. Podrían haber muerto, pero él salvó al pueblo. ¿Por qué? Por la sabiduría que Dios le había dado. Y en el verso 57 de ese mismo capítulo 41 dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque en toda la tierra había crecido el hambre. Así que todos iban a José. ¿Por qué? Porque José había sido bien sabio en poder administrar el tiempo que había venido de abundancia para que cuando llegara el tiempo de escasez a nadie del pueblo de Egipto le faltara. Ahora, dicho esto, yo quiero volver rápidamente al 37 y se lo voy a leer de corrido cada uno de estos puntos. Y quiero que presten atención en esto, a ver qué similitud tiene, porque esto van a empezar a ver que hay unas grandes similitudes con nuestro Señor Jesús. Presten atención. Amado por su Padre, odiado por sus hermanos. Jesús amado por el Padre, odiado, a los suyos vino y a los suyos le aborrecieron. Amado por el Padre, odiado por sus hermanos. Luego, ¿qué fue? Vendido por dinero. A José lo vendió Judá y a Jesús lo vendió Judas por dinero. Luego fue llevado entre gentiles. Jesús fue llevado entre gentiles. Luego fue tentado fuertemente José. Jesús fue tentado fuertemente. Luego tenemos falsas acusaciones para José. Tenemos a Jesús siendo acusado falsamente. Luego tenemos juzgado injustamente a José. Y también Jesús fue juzgado injustamente. El justo fue por los injustos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a Dios. Él fue juzgado injustamente. Luego, el Señor se encontró en la cruz y a uno le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso, y el otro fue condenado. José le dijo a uno: ciertamente hoy estarás con el rey nuevamente, y a otro le dijo: vas a morir. Luego de la humillación más grande que vivió José, terminó estando a la diestra del rey. Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, vino al mundo, se entregó, vino en forma de siervo, se humilló, y el mayor ejemplo de cómo vivir: fue perfecto, no pecó, se humilló siendo Dios, vino a ser hombre, se entregó en la cruz por nosotros, luego resucitó y hoy vuelve a estar a la diestra del Padre en gloria. José, después de la mayor humillación, fue puesto a la diestra del rey. De esta manera Jesús
vino a salvar a su iglesia, así como José salvó al pueblo de Egipto. Esto que les estoy contando, de la forma que se lo estoy contando, de aquellos que escarban más en las escrituras o estudian un poco más, se le conoce como nombre tipología de Cristo. José es una tipología de Cristo. ¿Qué es esto? Que José, la vida de José, es una misma profecía del Mesías que iba a venir. A diferencia de José con Jesús, ¿cuál es la diferencia mayor? José es un ser humano común y corriente con pecado que necesitaba el Salvador. Pero toda la historia del Antiguo Testamento, todas las historias apuntan siempre a Jesús, al Mesías. Si nosotros agarramos a José y lo leemos de manera personal, como para decir, bueno, sí, Señor, me llamaste a cumplir mis sueños, me estoy mintiendo, estoy leyendo la Biblia de una manera egocéntrica y estoy enseñando mal y estoy aprendiendo mal la palabra de Dios. Entonces, estoy cayendo en una herejía. Es una falsa enseñanza. Por eso es muy importante ver la enseñanza en el contexto de la Biblia entera. ¿De acá podemos sacar muchísimas enseñanzas? Sí, claro que sí. Prácticas del día a día, claro que sí. Pero no podemos hacer que diga algo que no dice. Otra forma también de conocerlo esto es como una prefigura de Cristo. O sea, tomando Dios a José, demostró lo que iba a acontecer tiempo más adelante con el Mesías. Para que cuando llegara el tiempo del Mesías, cuando Cristo llegara a la tierra, dijeran, Él es el que había de venir, se están cumpliendo todas las profecías en Él, la palabra se cumple en Él. Él es el que había de venir, no hay otro. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el Salvador del mundo. Ahora, dicho esto, y mostrando a Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento, y apuntando la historia de José al lugar correcto, que es a Cristo, creo que volvamos a los primeros versos, para que de ahí podamos tomar los pasajes y poder reflexionar como cristianos en esto. Decía el verso 3, llamaba a Israel también es Jacob, ¿no? el padre de José. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Punto número 1, porque ya conocen el final de la historia, porque ya se lo dije. Fíjense el daño destructivo que hizo Jacob al amar más a uno que al resto. El amor no, porque sí tenemos que entender que todos hacemos diferencia con todos porque todos somos distintos. Y entre hijos se va a hacer diferencias porque son diferentes, tienen diferente carácter, tienen diferentes necesidades, tienen diferentes edades, tienen diferentes gustos. Siempre vamos a hacer diferencias. Pero que la balanza del corazón te pese más que uno, que en el otro, y eso sea evidente en sus vidas. Acá estamos viendo que todos sus hermanos querían matar a su hermano José. ¿Producto de qué? De un padre que hizo diferencia visible delante de sus hijos. Ese es el primer punto que quiero señalar. A esto, viendo sus hermanos el ejemplo de su padre, porque eso es el ejemplo que estaba dando el padre de diferencia, viendo la diferencia que hacía el padre, dice que sus hermanos lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle bien a su hermano, porque les molestaba a su hermano. No podían hablarle bien, lo odiaban a su hermano. ¿Por qué? Porque no le podían hablar pacíficamente. Miren lo que dice el verso 10, para que vean un poquito qué es lo que tenían ellos en su corazón. Dice, el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Sus hermanos tenían envidia. ¿Qué es la envidia? Bueno, el ejemplo más claro para entenderla está ahí. Los hermanos ponían la mirada en el padre, pero el padre hizo una diferencia que llevó a que los hermanos de José odiaran a José, no porque José hiciera algo. No hizo absolutamente nada José malo. No hizo nada. Solo tenía la atención del padre que los hermanos no recibían. Quizás no te haya pasado, quizás tengas hermanos que te odien, quizás en algún momento odiaste a algún hermano tuyo, espero que no estés odiando a nadie hoy de tu familia. Pero realmente la diferencia en el núcleo familiar, en el caso de Jacob, fue evidente y el odio de sus hermanos era envidia hacia José. ¿Pero por qué? ¿Quién fue el primero que sembró la semilla? La malformación de Jacob.
El amor errado de Jacob, la diferencia que hacía Jacob con sus hermanos. Y los hermanos de José querían la atención del padre, pero la atención del padre estaba puesta en sus hermanos. Y entonces, la envidia es, necesito eliminar el objeto de atención donde está puesta la mirada de mi padre, porque yo quiero la mirada de mi padre. No me interesa más nada que tener la atención de mi padre. Por lo tanto, la atención de mi padre está puesta allá, lo que está allá lo voy a eliminar. Lo odio, lo aborrezco, me cae mal, no me gusta, no soporto. Las palabras que quieran poner, típicas de una persona que padece envidia. Bueno, es eso. No, me cae mal, no sé, no me gusta, no puedo... No, pero analicemos la situación. Esos sentimientos, ¿por qué están ahí? Porque esa persona no la conocés, no te hizo nada. No, en este caso más, era el hermano de ellos, no les hizo nada. Era una persona íntegra. Y si salís un poquito de ahí, de la mirada del mudo, y te vas un poquito más atrás, ok, claro. A vos lo que te está pasando es que estás sintiendo envidia porque vos querés esta atención que no estás recibiendo. Y más allá, que Jacob fue el precursor, ¿no? El que sembró, erradamente, y termina naciendo en el corazón de sus hijos envidia, la realidad es que los hermanos de José perfectamente podrían no haber tenido envidia, porque es responsabilidad de uno. Yo no puedo decir, yo soy un envidioso por la culpa de mi padre, porque amo más a mi hermano. Soy un envidioso, sos un envidioso, pero también sos un orgulloso, porque no puedes ver que vos sos el responsable de tener ese sentimiento dentro. Y esos hermanos eran responsables de su sentir frente a José. Tenían envidia. Tenían envidia, odio y no podían hablarle bien. Espero no seas una persona que no puedas tratar bien a otra constantemente, porque lo que querés es la atención que esa persona recibe de terceros. Eso es satánico, es diabólico. Tan diabólico que a Judá lo llevó a vender a su hermano por dinero, como a Judas a Jesús por dinero. Totalmente satánico, totalmente diabólico. Entonces, fíjense qué destructivo es. Ustedes ya vieron la historia. Lo intentaron matar, después reflexionaron y dijeron, no, mejor no lo matamos, lo metemos en un pozo. ¿Y si lo vendemos mejor? Pero mirá, no terminé ahí. Es tan perverso esto, es tan perversa la historia del corazón envidioso, porque generalmente nos ponemos en los pantalones del héroe de la historia, ¿no? En esto es José, entonces queremos pensar como José y ser ese soñador que Dios va a usar tremendamente como un corazón interior. Y decimos, no, hermano, si José representa una tipología de Cristo, nosotros no somos José, nosotros somos los hermanos que mataron a José, que querían eliminarlo, que lo vendieron por moneda. No somos el bueno en la historia. Nosotros, vos y yo, cumpliríamos el rol de los hermanos que buscaron matar a José. Hoy en día somos aquellos que pecamos contra Cristo y que en realidad lo que merecemos es condenación. Es condenación. Y es tan terrible lo que hizo la envidia, porque ellos querían la atención del Padre. Fíjense cómo le salió todo al revés. Logran vender a eliminar de la vida. Vamos a eliminar de la vida a José. Somos libres de José. Pero lo que no pudieron eliminar en ningún momento y jamás en su vida fue el amor del Padre hacia José. Podrán sacarlo de la historia, podrán querer eliminarlo de la historia, pero no pudieron erradicar lo que había en el corazón de José. Era imposible. Fíjate lo que sucedió. Dice, miren lo perverso que fue, que ellos tomaron la túnica, degollaron el cabrito, manchando de sangre, llevaron al Padre. Mirá lo que encontramos, no, José murió. Y dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos, guardó el luto por sus hijos muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, y dijeron, bueno, es el momento, ahora nos va a dar atención. Pero ¿qué pasó? Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea, hasta el último día de mi vida, aun cuando vaya a morir, voy a vivir enlutado por la muerte de mi hijo. Nada va a poder quitar de mi corazón la atención que yo tenía sobre José. Esto es para reflexionar. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían, en principio, no era ni matarlo a José, ni venderlo a José, ni meterlo en un pozo a José. Ellos querían la atención de su padre, que también era un pecador, que hizo las cosas mal, pero no lograron la atención del padre. Peor. O sea, más, fíjense hasta dónde llega el envidioso, ¿no? Porque terminaron lastimando el corazón
del que querían tener atención. Quiero tener la atención de mi padre, voy a eliminar a José. No, estás lastimando más a tu padre. Y eso lo puedes llevar a tu vida natural, con tu familia, con tu historia, con tu entorno, lo que quieras. Ponete en lugar de hijo, ponete en lugar de padre, donde te quede más cómodo, en la iglesia o donde te muevas. Y puedes pensar qué es lo que mueve tu corazón. Y hasta dónde puede llegar, ¿no?, una espina en el corazón, hasta dónde puede llegar, ¿no?, una herida en el corazón, hasta dónde puede llegar la consecuencia de un pecado ajeno y yo respondiendo a ese pecado ajeno con pecado también. Porque perfectamente los hermanos pueden haber dicho, papá, estás haciendo diferencia, te hace mal. En cambio se llenaron de odio. Respondieron frente al pecado con más pecado. Es una espiral descendente que lleva a lo peor. No sé si te habrá tocado estar en esas situaciones, no sé si manejás en tu vida ese tipo de situaciones, no sé si quizás mañana las puedas tener, pero sí tenemos la enseñanza para poder evitarlas, para poder arrepentirnos si estamos pecando en esto, para poder estar apercibidos si vemos este tipo de situación. Pero realmente la vida de estos hermanos era perversa, perversa. Fíjate, yo pienso, ¿no? Porque la historia sigue. José termina en el lugar de privilegio en Egipto. Sus hermanos por necesidad van a Egipto, por todo lo que sabíamos que había escasez. Sus hermanos, José se encuentra con sus hermanos. Ellos no reconocen que es José, pero él ya estaba gobernando, allí era alguien importante en ese lugar. Él podía haber pagado con la misma moneda, pero tuvo gracia y misericordia sobre sus hermanos. Pensá por un momento, esto es lo mismo obviamente que le sucedió a nuestro Señor Jesús. Pero fíjate hasta dónde puede llegar un pecado. Y cuánto daño y cuánta destrucción pudo llevar. Hasta dónde pudo llegar, ¿no?, el corazón envidioso, que multiplicó la envidia porque el resto de los hermanos compartían la envidia en común. Hasta dónde puede llegar el pecado. Es como una onda expansiva, ¿no? Y no solamente en cantidad de personas que rodean, sino en tiempo. En tiempo. Yo les contaba a los hermanos de Nuevo Testamento, cuando, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no?, cuando mi padre visitó a mi abuelo, el mismo día que murió en el hospital, y mi abuelo, papá le preguntó a mi abuelo si había algo que le quedara por decir, y mi abuelo se corrió la sábana, apenas podía porque tenía aún el marcapaso, estaba muy débil el corazón, se corrió la sábana y le mostró las piernas y le dijo, mi abuelo, mi padre, aún conservo las marcas de las varas de mi abuela, de tu abuela, o sea, de su madre, ¿no?, mi bisabuela. O sea, mi abuela estaba a minutos reloj de morir, 74 años, y pensando que aún le dolía y recordaba las varas en las piernas que le daba mi bisabuela. Yo reflexionaba sobre esto. El domingo pasado lo compartí, este sábado lo estoy compartiendo acá. Yo no tengo ni idea si mi bisabuela está en gloria o está en condenación. Pero hoy ustedes son también oidores del pecado de ella, que ya no tienen ni idea, que llegó hasta acá, para que ustedes lo escuchen hoy, de lo que hacía en la vida de mi abuelo cuando mi abuelo era un niño. Que pudo orar por mi padre antes de morir, que pudo quedarse tranquilo y se pudo ir en gloria con el Señor. Pero fíjate hasta dónde llega el pecado, que acá nos queda como una enseñanza, gracias a Dios, para que vos lo evites, para que vos te frenes, para que vos recapacites en los errores que puedas cometer, para que no queden marcas no solamente en un perdoname, no quiero ser así, y no hay ningún tipo de arrepentimiento, porque eso pasan los años y eso quedan consecuencias. Y van a pasar los años y te va de la historia y eso quedó repercutiendo. Entonces, yo creo que hay que prestarle tanta atención a cómo nosotros nos estamos parando en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, el daño que podemos cometer. Y no se arregla con un te pido perdón y ya está, y tenés que perdonarme y olvidate ya rápido. Porque hay cosas que marcan para siempre, marcan no solamente el carácter, marcan las decisiones a futuro a tomar, marcan si me quedo cerca o si me voy lejos, marcan si te escribo todos los días o si no te escribo nunca, marcan si te visito o no te visito.
a tiempo prolongado, ¿no? Y la respuesta de los que vienen después frente al pecado también pasado. Se habrá que tener cuidado, se habrá que reflexionar sobre esto. Miren, no solo viéndolo así, desde la envidia, porque acá lo que estamos viendo en el texto sí es el pecado de envidia, totalmente destructivo, ¿no? En realidad, el pecado es pecado y sea envidia, sea celo, sea malicia, sea iniquidad de cualquier tipo, deja su estela, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, no solamente que justo estamos tocando la envidia de los hermanos de José y bueno, encerremos este tema en la envidia y nos olvidemos de todos los demás tipos de pecados, que los otros no hacen tanto daño. No, todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Tenemos que tener el temor reverente, ¿no? Hacia Dios para poder pedirle dirección. Y acá entran todos. Yo reflexiono sobre un montón. Le podría citar algún otro. No sé. El mentiroso. El lengua larga. Son pecados destructivos. Y hace 2 reuniones atrás, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás, fueron compartidas algunas características, ¿no? De lo que un cristiano maduro padece, sufre, las vive, las provoca. Ahí tenemos una cantidad también para prestar atención. Y después que cometemos el agravio, después que cometemos el pecado, recibimos perdón si nos arrepentimos, amén, gracias Jesús. Pero las consecuencias van a quedar. Las consecuencias van a quedar. No es que, bueno, hagamos que nunca sucedió nada. No, a través de la sangre de Cristo y en gloria se va a ver así. Acá estás en un cuerpo pecaminoso, memorioso, y que responde frente a diferentes estímulos. Y cuando los estímulos son pecados, va a responder de cierta manera. Entonces tenemos que prestar mucha atención. No te quiero hablar de José en sí mismo, pero te tenía que hablar de José para poder hablar de todo esto. Entender a José, entender a quién apunta su vida, para entender también nosotros que nosotros nos paramos del lado del enemigo en la historia, no del lado del protagonista. Pero gracias a Dios, como José perdonó a sus hermanos, nosotros tenemos perdón en Cristo para verdaderamente arrepentirnos y ser transformados por Jesús. El problema mayor que podemos alcanzar es si no vemos nuestra falta, si no entendemos nuestra falta. El otro día vengo estudiando bastantes cosas referente al comportamiento de nosotros como personas, ¿no? Frente a la vida social, sobre el entorno, ¿no? Y cómo nos paramos, cómo gesticulamos, cómo nos movemos, cómo nos expresamos. Y la evidencia de la soberbia en las personas frente a cómo se paran, cómo se comportan, cómo miran, cómo responden, ¿no? Cómo escuchan, si escuchan, si no escuchan. Frente a lo que son patologías, a lo que son personas que lo implementan por el vínculo roto en la relación, cuando comienza su vida, se gesta su vida y empiezan a crecer. Por ejemplo, les puedo decir algo que son muy similares en características, pero con 2 raíces distintas. Una persona que padece, por ejemplo, un sociópata y un psicópata. El psicópata se diagnostica de tal manera porque nace ya con problemas del nacimiento mentales. En cambio, el sociópata desarrolla, vamos a decirlo así, sería un término no muy bien usado, pero desarrolla las mismas cualidades, por llamarlo de una manera, las mismas referencias del psicópata por el entorno destructivo en el cual se gestó y se formó como persona. Entonces tenés algunos que nacen de esa forma y otros que pueden crecer al lado de esa persona y adoptar ese tipo de similitud y características por la mala formación que tuvo. Y son personas, por ejemplo, egocéntricas, siempre se van a creer de manera altiva más que los demás, soberbias, personas que van a mirar siempre con el mentón hacia arriba, con la media sonrisa, sobrando a las personas.
son sociópatas, psicópatas, ¿tá? Personas narcisistas por excelencia, que siempre van a llegar a la vuelta a ser que son el pobrecito de la historia. Son personas que necesitan perdón de Cristo, necesitan redención, necesitan volverse a Jesús. Y el daño que le hicieron es por causa del pecado de otros y la malformación. Pero así se manejan en la vida de manera pecaminosa. Y así hacen y deshacen. Manipuladores por excelencia. Ventajeros. Hay un montón de características. Les comparto esto porque vengo estudiando sobre eso, sobre el carácter de las personas frente a sus patologías o enfermedades, sabiendo y entendiendo que entre nosotros como congregación tenemos varias personas con síntomas y con problemas que tienen que ser medicados y tratados. Un porcentaje que tiene que permitirse ser diagnosticado. Y no estoy hablando acá de temas espirituales, porque yo podría ser el primero de espiritualizar todo. Sino decir, no, hay cosas que son naturales, producto de una mala enseñanza, de una mala crianza, de una mala formación. Y no son problemas, o como yo siempre lo digo de una manera muy irónica para ponernos a todos en la misma bolsa, no son problemitas como para disminuirlos y decir, no, es un pibe que tiene problemitas, ¿entendelo? No, son cosas graves, que pueden hacer mucho daño, como los hermanos de José. Llegar al punto de hacer ese tipo de locuras. ¿Ah? Es tan importante buscar, no solamente sacar el lastre de nuestra vida, ¿no? Las pocas suciedades que nos quedan alrededor, no. Es importante ir a la raíz y arrancar el pecado de raíz y arrepentirnos de lo más profundo de nuestro corazón. Porque Dios nos está mirando. Dios nos está mirando. Entonces, nosotros podemos ver la historia, podemos ver los pecados y podemos hacer lo que el Nuevo Testamento nos enseña Pablo, tanto a Corintios y Romanos. Las cosas que nuestros antepasados pasaron, para nuestra enseñanza las vivieron, para que nosotros no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, para que no fuéramos fornicarios como ellos fueron fornicarios, no sean mentirosos como ellos fueron mentirosos. Para que por la paciencia nosotros podamos llegar al arrepentimiento en Cristo y poder cambiar nuestra vida. Mirá, yo pensaba en la cena del Señor. Es muy irónico esto, ¿no? Lo que voy a decir. La cena del Señor, la palabra habla de que los que participaban indignamente estaban enfermos, algunos dormían. ¿Ah? Haciendo referencia a que no eran más. No es que no eran ignorantes y no sabían en qué cosas estaban. No. Literalmente entendían, pero no les importaba. Minimizaban su condición pecaminosa, sus acciones de pecado. Podrían querer hasta que estaban siendo justificados por Dios, Dios nos perdonaba. Todos los días se renueva la misericordia de Dios, y esto es todo verdad. Pero conveniencia. Para la próxima prédica, que ya les compartí al comienzo, voy a estar compartiendo un texto de Isaías y espero que podamos encontrarnos con ese texto enfrente de todos nosotros, porque es muy importante y habla mucho de este tipo de cosas también. Pero fíjense que si nosotros participáramos de la cena del Señor, ¿no? Entendiendo que Cristo murió por nosotros, y no es para que no participen, no me siento apto, no me siento apto. Así no se puede vivir. Yo tengo que entender en profundidad lo que Cristo hizo por mí, pero para entenderlo en profundidad tengo que entender lo pecador que soy, y lo necesitado de gracia que estoy, y lo necesitado de Cristo Salvador para poder vivir mi vida con una conciencia limpia, aún entendiéndome pecador. Aún este estuche es un estuche pecador. Yo soy el responsable de este estuche. O sea, las consecuencias son de mi responsabilidad cuando peco. Pero más grande que eso es la cruz de Cristo. Más grande es su sangre que se derramó por mí. Mayor es su sacrificio por mí. Entonces eso me permite entrar con acción de gracias, con el deseo de poder vivir una vida acorde a su voluntad. Pero si yo, entendiendo la copa y entendiendo el pan, tuviesen por lo menos una similitud con cualquier tipo de hermano de José, con uno que lo quiso tirar a una cisterna, con otro que lo quiso vender, con el primero que dijo para matarlo,
Ah, no, yo no llego a esos puntos. Pero si vos te abrís, ¿no? O te deshojás a lo más profundo y puedes tener eso adentro guardado, como una semilla de pecado que está latente aún adentro tuyo. No la podemos cubrir con gracia, la tenemos que matar. ¿Entienden? No es como curámosla con gracia, Jesús es perdonador, sigamos la vida cristiana como si no pasa nada. No, porque no solamente te va a hacer daño a vos, sino eso es una bomba que hizo daño o va a hacer daño cuando explote. Y seguirá haciendo daño hasta que uno no le erradique en el arrepentimiento delante de Cristo. Porque Cristo quita el pecado y transforma la mente, transforma los pensamientos. No estamos jugando a ser cristianos, deseamos vivir en agradecimiento a Jesús. Y nos podemos acomodar la escritura como a nosotros nos quede más cómodo. Realmente tenemos que entender que no, yo no puedo vivir de esta manera no porque fulanito menganito le cae mal o no le gusta, es porque a Jesús no le agrada y yo amo a Jesús más que a nada en el mundo. Entonces yo amo a Jesús, quiero agradar al que me compró con su sangre. Y no puedo moverme a conveniencia, sino según como Cristo me llamó a vivir. Quiero que vayamos al último capítulo de Génesis. Porque obviamente que la historia de Cristo es maravillosa porque nuestro Señor resucita y vuelve a sentarse en gloria a la diestra del Padre. Y en Génesis, en el capítulo 50, en el verso 20, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso lo está diciendo José a sus hermanos. A sus hermanos. Jesús lo vivió de buena manera. Ustedes pensaron mal de mí. Ustedes hicieron todo lo contrario a lo que yo esperaba. ¿Pero qué? Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para que sea salvo mucho pueblo. Para que Jesús pueda comprar con su sangre nuestras vidas. Entonces, soberanamente Dios aún los errores cometidos de todas estas personas los usó a bien. Pero, hermanos, les quiero hacer esta aclaración. No podemos caer en la negligencia de sostenernos por la soberanía de Dios. Y perdónenme que me remita a la prédica de Fernando de 2 semanas, porque lo tengo que tocar para poder cerrar esta idea de descansarse en la soberanía de Dios a vivir en nuestra responsabilidad como cristianos. Porque la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Alguien hablaba de esa persona que de repente tenía esa gotera en la casa y estuvo 6 meses por la gloria de Dios, cuidado, de manera soberana, y sintió una gota de lluvia hasta que vino la lluvia, después de 6 meses, y bueno, ahora se llovió. No hizo nada en su responsabilidad para solucionar esa gotera. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Vos te crees que Dios te va a dejar con hambre extrema o que te va a hacer padecer extremadamente hasta el final durante todos los días de tu vida? Si vos vivís una vida en comunión y estás rodeado con tus hermanos, si estás en tu comunidad de fe, etcétera, etcétera, lo podría hacer. Pero un Padre amoroso muy probablemente se encargue de hacerte llegar de manera divina su protección, su provisión, su sostén, su palabra de aliento. Por eso está el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, yo le voy a poner un ejemplo que una vez escuché y me pareció aterrador. Una vez me motivaron a ser padre y les voy a poner el ejemplo para que todos se asusten conmigo. Mi planteo era el siguiente: no estamos en condiciones económicas porque realmente no sabría ni cómo hacer para comprar un pañal. Tranquilo, siempre de un lado aparece. Esa fue la respuesta. Y hay una gran verdad, porque Dios nos ama y Dios nos va a cuidar. Dios te va a cuidar, Dios te va a enviar lo necesario. Pero yo no te puedo motivar a que vivas así, porque es tu responsabilidad salir a ganar el pan para poder tener ese sustento. Era mi responsabilidad doblar las fuerzas en horario, moverme de otra manera, orar a Dios para poder cambiar, para poder tener un mejor ingreso. Hermanos, lejos de los temas de política, no tenemos personas que se sustentan de manera soberana.
y evitan su responsabilidad. Ustedes como padres, si les queda más cómodo tener a sus hijos tiempo completo y después en 20.000 actividades, porque su salario les permite, por ejemplo, están evadiendo su responsabilidad de padres de criar a sus hijos. Se lo está criando una maestra, un profesor, una profesora, lo que quieran colocar. Y no lo están criando ustedes. Lo están criando otras personas. Si para tus hijos la referencia mayor son otros terceros fuera del núcleo familiar, vos se lo inculcaste porque estás buscando afuera lo que vos no sos. Y vos dirás, pero Dios nos bendijo y mirá que me permitió que ahora esté allá y esté acá y esté allá. Sí, yo no te digo que no, porque Dios, como te ama y ama a lo que vos trajiste al mundo, va a procurar el cuidado de tu vida, por ende el cuidado del otro. Soberanamente es como decir, bueno, mirá, si vos no le das amor a tu hijo, probablemente se levante un hermano en la iglesia y pasa a ser su padrino, porque vos no le das ni corte. No digo que pase eso acá, pero estoy diciendo, si vos anulás tu responsabilidad de padre o de madre, Dios, en su cuidado divino, colocará a otra persona para entregarle ese amor y ese cuidado, el sustento o lo que quieras poner. Pero yo, si encuentro la soberanía de Dios más agradable que entender que debo responder con responsabilidad en mi deber como padre, estoy pecando. Yo puedo recibir la bendición de Dios, claro, Dios puede soberanamente traerte lo que menos esperás, darte lo que menos esperás, claro que sí. Gloria a Dios por la soberanía de Dios que nos cuida de nuestras negligencias. Pero no creamos que así se debe vivir nuestro cristianismo. No. Somos responsables de nuestras vidas y de lo que estén a nuestro alrededor. Es muy importante entender que Dios sí lo puede usar todo lo que pasó mal, todos mis pecados, para el provecho de Él y para su gloria. Pero con ese fin no voy a seguir pecando. Con ese fin no voy a dejar de... Voy a decir, bueno, me quedo como estoy, no cambio, Total, mirá que Dios va a glorificarse tarde o temprano en esto, Él va a mostrar su gloria en esto. Va a ser que de alguna manera nos va a ayudar. No. Podrá hacerlo, quizás sí, porque es soberano. Es tu responsabilidad. No podemos evadir la responsabilidad que Dios colocó sobre nosotros. No podemos. Es muy importante entender que al final de pasamos rayos y decimos, Dios estuvo todo el tiempo. Sí, pero ¿por qué causa estuvo de manera soberana? ¿Por qué? Por la negligencia de nuestros corazones. Y sí, aplaudimos y damos gracias a Dios, porque Él nos protege, vemos su amor, su cuidado, su misericordia, su gracia. Pero eso me tiene que alentar a pasar a ser una persona responsable. Es como si yo dijera, le cuento cómo pasa en mi trabajo, que nunca se hace asiduamente para que no se transforme en ley. Cada cierto año recibimos una canasta. ¿No? Tienen cosas ricas, cosas que sirven, cosas que no sabemos ni qué son, pero no saben ni cómo se come de repente, pero bueno, están ahí, en la canasta. ¿No? Nos podemos reír de eso. Si yo llego el 20 de diciembre, fíjense en la mente negligente, ¿no? Para que podamos llevarlo a la práctica cotidiana. Quizás te sirva de algo todo esto. Y le digo a mi esposa, dice, que me diga ella, mirá que tenemos que hacer las compras porque, ¿sabés que el 24 pasamos a la de tus padres y tenemos que llevar? Amor, acordate que siempre me dan la canasta. ¿Dónde estoy llevando mi responsabilidad de proveedor en? Va a venir un regalo de allá, tranquilos. El dueño se le antoja no generar ley en esto y está perfecto porque hace lo que quiere dentro de sus deberes y sus posibilidades. Dice, este año voy a hacer una fiesta para mis empleados en vez de entregar una canasta. Entonces yo espero hasta el 22, lo llega el 23, el 24, se desabastece todo. ¿Qué pasó? ¿No trajiste? No, yo pensé que iba a llegar y me quedé esperando esa última hora, cerró todo, ahora no tengo nada. ¿Por qué? Porque estaba depositando mi responsabilidad en otro que me iba a traer algo. No puedo vivir así. Yo no puedo vivir esperando que me llegue de arriba, de otros, lo que yo tengo que generar con el sudor de mi frente desde el Génesis hasta hoy. ¿Entienden? Sí, es una ayuda. Gloria a Dios, viene, gloria a Dios. Pero mi corazón, si mi corazón ya está expectante al beneficio extra para eliminar mi responsabilidad de recibir, soy una persona negligente. Soy un pecador acérrimo. No quiero responder a mi voluntad, a la responsabilidad de hombre. Sea el hombre, sea mujer, sea padre, sea madre, sea hijo incluso. Estoy pecando fuertemente contra Dios. Estoy tentando a Dios.
Es muy importante. Miren, el Señor, estando en Egipto, el pueblo de Israel y muchos hermanos nuestros ahí dentro, vieron la soberanía de Dios tremendamente. Dios les envió lo necesario para que se puedan sostener. Ahora, ni siquiera les alcanzaba porque eran tan soberbios y tan... Era un desastre el pueblo que todavía se quejaban aún de lo que venía de arriba. Es como, bueno, gracias, sí, no como igual. ¿No? Mirá, te traje... Ay, no, mirá, yo no, te agradezco igual, Ni me lo digas. Recibilo, calladito la boca y guardás, ¿no? Pero el pueblo recibía y se quejaba. Era como, gracias, sí. Gracias otra vez. ¿Somos así o no somos así muchas veces? Somos así. Entonces, si habrá que corregirnos abismalmente en nuestra vida, para que luego sí decimos, gloria a Dios, Señor, cambiaste lo que estaba mal en mí, las situaciones adversas las transformaste en bendición, gloria a tu nombre, Dios, gracias. Pero cuando estemos delante de Él, Él pueda decir, buen siervo fiel, respondiste con responsabilidad, edificaste sobre la roca, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, y podríamos ahondar mucho más. Son herramientas que podemos tener para evitar caer en este tipo de pecados. Mirando las Escrituras, leyéndolas atentamente, viendo la vida de José únicamente, y viendo el entorno, no eliminando el entorno, viendo la vida de héroe que tuvo José en la historia. Viendo el entorno y entendiéndonos que somos iguales o peores que ese entorno muchas veces. Tenemos que salir acá a pedirle perdón a un montón de personas, cambiando la actitud, cambiando la forma de mirar, cambiando la forma de hablar, cambiando la forma de todo, de dar. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si eso es lo que realmente a Dios le agrada. El corazón. El corazón. Es como si participo visiblemente de esto, yo me siento con mi conciencia tranquila, pero mi corazón está turbado. No tiene sentido. Ahora, si mi corazón turbado entiende que está turbado y sabe que está turbado y que no merece participar de eso, pero más grande que eso es Cristo que murió por mí, así turbado y todo puedo participar con acción de gracias, sabiendo que yo aborrezco eso que está dentro mío y no quiero ser así. Esa es la gran diferencia de participar de manera digna o de manera indigna. El indigno le da igual. Pero Dios, a todos los que fueron llamados por Cristo y nacieron de nuevo, conocen a Jesús, los llama a participar de manera digna. Y no porque seamos perfectos, sino porque lo que hizo Él en la cruz por nosotros es perfecto. Tenemos la historia de José como una tipología de Cristo. Tenemos el entorno que nos representa espectacularmente, pero podemos y debemos no solamente imitar a José. Hay alguien mayor que José, que es Jesús. Tenemos que imitar la vida de Jesús. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, como hijos amados, imitadores de Dios, como dice Efesios 5:1. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y Él sí te ama, y no te ama de manera pecaminosa como Jacob amó de manera equivocada, ¿no? Él te ama de manera perfecta. Él nos ama de manera perfecta. Él nos llama, tenemos libertad de venir a Él. Todos, yo soy el primero. Vamos a participar de la cena. Aquellos que no van a participar porque no entienden, porque no saben de qué trata, porque no lo pueden explicar.